Fue un caluroso verano en 2014, y yo apenas estaba comenzando mi adolescencia. Mi familia decidió pasar un tiempo en un conocido hotel en un pequeño pueblo. La razón exacta de nuestro viaje se me escapa, pero recuerdo que varios amigos de la familia se unieron a nosotros reservando habitaciones cerca de la nuestra. Nunca le he preguntado a mis padres sobre el propósito de nuestro viaje, y realmente no importa para esta historia. Debo mencionar que me asusto con facilidad. Siendo un niño delgado y no muy fuerte, tiendo a asustarme fácilmente incluso hasta el día de hoy. Sin embargo, esta experiencia ciertamente no fue un caso de mi imaginación desbordada. Reflexionando sobre ello, me siento increíblemente afortunado de haber escuchado a mi instinto. El diseño del hotel era extraño. Curiosamente, el vestíbulo principal estaba ubicado en el cuarto piso en lugar de en la planta baja, lo cual me pareció inusual. Para llegar al vestíbulo tenías que usar el ascensor ya que las escaleras no llegaban allí. Esto hubiera sido útil saberlo antes de todo lo que sucedió, como verás. El hotel estaba construido en un diseño cuadrado. Cada piso tenía un balcón que lo rodeaba, permitiendo ver hacia el vestíbulo y el área del café desde arriba. Si caminabas hacia tu habitación, cualquiera en tu piso podía verte fácilmente si solo salía. Siempre temía que pudiera caerme accidentalmente por la barandilla y desplomarme 8 pisos hasta mi muerte. Sin embargo, los balcones eran lo suficientemente altos como para que no me sintiera en peligro. Los primeros días fueron bastante agradables. Mis amigos y yo pasábamos el tiempo jugando a las cartas o viendo televisión. Durante las noches, recorríamos los pasillos del hotel intercambiando historias de miedo. Fue divertido, aunque la razón de nuestra estancia no estaba clara para mí. Pero en el tercer día las cosas tomaron un giro extraño muy rápidamente. Me despertaron gritos que venían de fuera de mi habitación. Debido a la arquitectura del hotel, los ruidos del vestíbulo podían viajar hasta arriba. Cuando fui a verificar, primero miré hacia abajo desde el balcón para identificar la fuente del ruido. Vi a una niña en el suelo rodeada de huevos rotos y derramados. Las personas se apresuraban a asistirla, y escuché a algunos decir que llamaran a los servicios de emergencia. Parecía que estaba desmayada o inconsciente. No podía estar seguro. Noté que mi familia y algunos amigos estaban en el vestíbulo desayunando, todos mirando la escena que se desarrollaba. Decidí bajar y unirme a ellos para averiguar qué había sucedido. El ascensor estaba lejos de mi habitación, así que opté por la escalera cercana. Nos hospedábamos en el 7º u 8º piso, lo que significaba que tenía que descender unos 4 pisos. Parecía fácil. Continué bajando, buscando el 4º piso o el nivel del vestíbulo, pasando por el 5º piso, esperando encontrar la entrada al vestíbulo poco después. Al darme cuenta de que no había puertas hacia los niveles del vestíbulo, debería haber vuelto arriba, pero sintiéndome demasiado cansado para subir, seguí descendiendo. Los oscuros corredores laterales llenos de tuberías y cables despertaron mi curiosidad, pero el miedo me mantuvo en el camino principal. Finalmente llegué a un sótano oscuro y frío con paredes de bloques de cemento y un piso de concreto. Frente a mí, aparecieron unas puertas dobles como la única forma de avanzar. Dudando al principio, me convencí de que llevaban al vestíbulo y las empujé para abrirlas. Lo que encontré fue una habitación vasta y tenuemente iluminada, que me recordaba a una pequeña arena deportiva. La única luz provenía de la escalera detrás de mí, apenas revelando el contenido de la habitación. Sillas y mesas estaban envueltas en plástico, calderas alineadas en una pared y lo que parecían cajas apiladas lejos. Parecía ser el área de almacenamiento del hotel. Viendo un ascensor al fondo, me dirigí hacia él, dejando que la puerta de la escalera se cerrara detrás de mí. La habitación estaba caliente, sofocante y cubierta de polvo, intacta durante lo que parecía una eternidad. Al llegar al ascensor, noté que era más grande que los otros en el hotel, pero al presionar el botón de subida no pasó nada. Un lector de tarjetas junto a él sugería que era solo para el personal. Al volver a la escalera, mi corazón se hundió cuando encontré la puerta cerrada con llave. Atrapado en el sótano sin un teléfono, mis padres tenían una regla sobre no tener uno hasta después de la escuela secundaria. El pánico se apoderó de mí. Parecía improbable que alguien me echara de menos pronto, asumiendo que aún estaba dormido. Desesperado por otra salida, busqué en la habitación, priorizando las áreas bien iluminadas antes de aventurarme en la oscuridad.
Todas las puertas que encontré estaban firmemente cerradas, dejándome en la desesperación, temiendo que nunca me encontraran. Los minutos parecían horas en mi estado de miedo hasta que una de las puertas que había revisado se abrió. A través de ella entró un hombre de mediana edad con una bata de laboratorio. Una visión que me habría desconcertado aún más si fuera mayor. ¿Por qué alguien usaría una bata de laboratorio en el sótano de un hotel? En ese momento, siendo tan joven, la vista de alguien que parecía saber lo que hacía fue un gran alivio para mí. Corrí hacia él, con lágrimas aún frescas en mis mejillas, y él pareció sorprendido al verme. Su voz era fuerte y llena de sorpresa mientras preguntaba, «¿Qué haces aquí abajo?». Le expliqué, temblando, que me había perdido tratando de encontrar el vestíbulo y había terminado encerrado. Le pregunté desesperadamente si tenía una llave para dejarnos salir. No respondió directamente a mi pregunta sobre la llave. En su lugar ofreció, «Conozco una salida, sígueme». Me condujo hacia las puertas de la escalera y sentí una oleada de alivio pensando que el rescate estaba a la mano. Pero cuando nos acercamos a las puertas, no se detuvo. Confundido pregunté, «¿No es aquí?». El cambio en su comportamiento fue inmediato y alarmante. Bajo la tenue luz pude ver sudor formándose en su frente y detrás de sus gafas. «No, por aquí», ordenó, su tono no dejando lugar a dudas. Mi alivio se convirtió en ansiedad mientras pasábamos la puerta familiar de la escalera, adentrándonos en las partes menos iluminadas del sótano. Se hizo evidente que no estaba seguro de nuestro destino, mirando a su alrededor como si viera esa parte del sótano por primera vez. Llegamos a una esquina, y nos dirigimos hacia un área llena de cajas que llevaba a un callejón sin salida. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que este hombre no sabía a dónde iba, y probablemente no trabajaba allí. Mi voz tembló mientras preguntaba, ¿a dónde vamos? ¿Dónde estamos? Él insistió en que íbamos por el camino correcto, pero yo sabía que no era así. No había salida cerca de esas cajas. Ya había revisado antes. En ese momento, estaré eternamente agradecido por el instinto repentino que se apoderó de mí. Comencé a gritar a todo pulmón, el sonido rebotando en las paredes de concreto, haciéndome incluso a mí mismo estremecer por el volumen. El hombre, ahora visiblemente molesto y tapándose los oídos, trató de callarme gritando, «¿Qué estás haciendo? Cállate». Pero no me detuve. Grité sin palabras, un ruido fuerte y penetrante que llenaba todo el sótano. No puedo recordar cuánto tiempo lo mantuve, pero grité hasta que mi garganta se sintió desgarrada. Mientras el hombre se acercaba rápidamente, mi único pensamiento fue correr hacia las puertas de la escalera con la esperanza de que se abrieran. No me persiguió, pero me siguió con pasos rápidos y decididos, lanzando insultos como «niño estúpido» entre dientes. Estaba a pocos metros de la puerta cuando de repente se abrió, revelando a un conserje del hotel que inmediatamente pareció comprender la situación. Un niño asustado y un hombre con una bata de laboratorio en un área restringida. Me instruyó que me quedara detrás de él, y luego dirigió su atención al extraño. Rápidamente expliqué que no conocía al hombre que había aparecido del otro lado del sótano. El conserje discretamente pidió ayuda por radio, mencionando que se había encontrado a un niño en el sótano con un hombre no identificado. El hombre con la bata de laboratorio intentó explicar que solo estaba buscando un baño, pero el conserje no se convenció, insistiendo en que esperáramos a seguridad. Me quedé allí, desconcertado por los eventos que se desarrollaban, hasta que llegó un empleado del hotel para escoltarme al vestíbulo. Mi familia estaba allí, sin saber que había estado desaparecido. Entre lágrimas, conté lo que había sucedido, abrazado por los abrazos aliviados de mi familia y sus profusas gracias al personal del hotel. Desafortunadamente, nunca tuve la oportunidad de agradecer personalmente al conserje. Hasta el día de hoy, el propósito del hombre en el sótano sigue siendo un misterio. El incidente con la niña en el vestíbulo resultó ser una emergencia menor, debido a un bajo nivel de azúcar en la sangre, completamente ajena a mi experiencia. Reflexionando sobre ese día, supuse que la puerta del sótano podría haber llevado a las calles de la ciudad, permitiendo al hombre entrar. Sus intenciones, la razón de su bata de laboratorio y su fingida familiaridad con el diseño del hotel, son desconocidas para mí. Tal vez todo fue un malentendido coincidiendo con mi desafortunado momento. Sin embargo, una cosa es cierta. Si no hubiera gritado pidiendo ayuda, esta historia podría haber tenido un final diferente, o no haberse contado en absoluto.
Así que al misterioso hombre de la bata de laboratorio, sinceramente espero que nuestros caminos nunca se crucen de nuevo. Hace unos años estaba buscando trabajo. Era hora de empezar a ganar dinero. Un día, mientras estaba aplicando para trabajos en línea, mi amigo, llamémosle Mike, me llamó. Le conté lo que estaba haciendo y fue entonces cuando me sugirió, ¿por qué no te unes a mí en el trabajo? Mike estaba trabajando en un hotel barato y estaba bastante seguro de que ganaba lo mínimo posible, pero yo necesitaba un trabajo. Le pregunté cómo podía empezar. Me dijo que solo fuera al hotel y entregara una solicitud. Mencionó que estaban buscando contratar a alguien y que si mencionaba su nombre, probablemente conseguiría el trabajo fácilmente. Siguiendo su consejo, fui al hotel al día siguiente. Era la primera vez que estaba allí y estaba tan deteriorado como Mike había dicho, con tarifas de $150 al día o $1,250 a la semana. No iba a ser lujoso. Entré en la oficina principal del hotel, que era más como una habitación de hotel convertida, con una media puerta que podía abrirse en la parte superior y un cartel que decía oficina con letras adhesivas. Dentro, había un hombre de mediana edad sentado detrás de un escritorio improvisado cubierto de papeles. Después de decirle que era amigo de Mike y que estaba allí para solicitar empleo, pareció bastante complacido. Le llevó un tiempo encontrar una solicitud en un portapapeles para mí. La solicitud era simple, solo un formulario de una página que pedía información básica. La llené rápidamente y se la entregué. Apenas la miró antes de preguntarme si había hecho este tipo de trabajo antes. Dije que no. Luego preguntó cuándo estaba disponible para trabajar y me habló del salario. Eso fue todo. Una breve solicitud y una charla corta, y me preguntó cuándo podía empezar. Dije que en cualquier momento. Pareció contento, mencionando que él y su esposa se iban a ir de la ciudad pronto, y necesitaban entrenarme antes de irse. Acordamos que comenzaría la capacitación la mañana siguiente. Le di las gracias, nos estrechamos la mano y me fui. Llamé a Mike para decirle que había conseguido el trabajo y que comenzaría al día siguiente. Así que llegó el día siguiente. Estaba un poco nervioso, pero me sentía bien después de conocer a mi jefe. Era un poco extraño, pero me hizo sentir a gusto. Aprendí que mi capacitación se apresuró porque el propietario se iba en 3 días. El trabajo no era muy difícil, pero había mucho que aprender rápidamente. Registrar y dar salida a los huéspedes, llenar formularios, manejar pagos, limpiar habitaciones de cierta manera y arreglar diferentes problemas. Después de 3 días de capacitación, trabajé un turno con Mike, lo que aumentó mi confianza ya que todo salió bien. Luego tuve mi primer turno solo. Trabajar de noche en el hotel fue una nueva experiencia para mí. El hotel estaba abierto todo el tiempo, todos los días. Mike me había dicho que trabajar de noche era fácil, mayormente solo esperando. A veces, alguien podía llegar buscando una habitación tarde en la noche o un huésped podía necesitar algo, pero usualmente era muy tranquilo. Aunque Mike dijo que estaría durmiendo durante mi turno, me dijo que lo llamara si tenía algún problema. Sintiéndome seguro, fui a trabajar esa noche sin demasiada preocupación. La primera parte de la noche fue tranquila. Una chica llamó una vez para preguntar si teníamos habitaciones disponibles. Dije que sí y ella mencionó que llamaría más tarde. Aparte de eso, pasé el tiempo en mi teléfono. Alrededor de las 2 de la mañana, un coche llegó al estacionamiento. Un hombre salió y miró alrededor. Después de ver la oficina, se dirigió hacia ella. Parecía un poco desaliñado, pero nada alarmante. Entró en la oficina mirando alrededor como si estuviera confundido. Hola señor, ¿puedo ayudarlo con algo?, le pregunté. Me miró y se quedó observando por unos segundos antes de decir, una habitación. Le pregunté si necesitaba una habitación solo para él por la noche y asintió. Le di un formulario para llenar y le pedí su identificación y tarjeta de crédito que me dio. Mientras ingresaba sus datos en nuestra computadora, vi algo extraño por el rabillo del ojo. Al mirar hacia arriba, parecía que el hombre estaba tratando de golpear o escapar de algo invisible. Decidí ignorar sus acciones extrañas y actuar como si no hubiera visto nada. Después de terminar su registro, le di las gracias y le entregué su llave. Él se detuvo, me miró y luego se fue. Eso fue bastante raro, pensé, pero volví a mi teléfono. Justo unos minutos después de que el hombre extraño se fuera, el silencio de la noche se rompió.
Podía escuchar gritos desde lejos. Era difícil entender las palabras, pero la voz se acercaba. Pronto, el mismo hombre irrumpió de nuevo en la oficina. Estaba molesto, gritando que no podía abrir la puerta de su habitación. Gritaba: «No puedo entrar en mi habitación. ¿Por qué no me dejas entrar en mi habitación?». Su enojo me asustó, pero traté de mantener la calma y le dije que lo sentía. Pensé que tal vez había un error con la llave, así que le ofrecí una nueva. Parecía un poco menos enojado, tomó la nueva llave y se fue rápidamente. Realmente esperaba haber cometido un error con la llave, y que esto solucionaría todo, pero aún estaba nervioso, esperando que regresara. Y lo hizo. Volvió aún más enojado, gritando de nuevo sobre la habitación. Esta vez no esperé. Me encerré de inmediato en una pequeña habitación en la parte de atrás. Sabía que él me había visto entrar allí y estaba realmente asustado. Golpeaba la puerta, gritando para que lo dejara entrar. Caminaba por la oficina hablando de manera loca. No podía entender todo lo que decía, pero escuché que mencionaba asesino. Después mencionó: alguien tiene que curar. Estaba realmente confundido, no entendía de quién estaba hablando. Como hombre, estaba seguro de que no hablaba de mí. Empezó a golpear la puerta de nuevo. Mentí, diciendo que estaba al teléfono y que saldría pronto. Debería haber llamado a la policía entonces, pero no quería hacerlo en mi primera noche solo. Además, molestaría a mi jefe, que estaba fuera. Le prometí al hombre a través de la puerta que lo ayudaría a entrar en su habitación, o le daría una nueva si no podíamos abrirla. Esto pareció calmarlo y me sentí lo suficientemente seguro como para abrir la puerta. Tomé la llave y me dirigí a su habitación con él detrás de mí. Seguía mirando hacia atrás sin confiar en él y medio esperando que me atacara. Cuando llegamos a su habitación, él no estaba allí. Estaba más lejos en el pasillo, en otra puerta, preguntando si iba a abrirla. Entonces entendí el error. Había estado tratando de entrar en la habitación equivocada todo este tiempo. Por eso las llaves que le di no funcionaban. Le expliqué con cuidado que estaba en la habitación equivocada. Él parecía confundido, pero me siguió hasta la habitación correcta. La abrí, le di la llave y él entró. Corrí de vuelta a la oficina y no volví a saber de él esa noche. Cuando regresé la noche siguiente, él se había ido y nunca lo volví a ver. Me quedé en ese motel durante un año y tuve muchas experiencias extrañas, pero esta fue la más aterradora. Hace un mes me ocurrió algo espeluznante. Ahora me siento mejor, pero una cosa es segura. Me mantendré alejado de los trabajos nocturnos para siempre. La oscuridad en sí misma ya es bastante aterradora. He estado buscando trabajo porque ya tengo edad para trabajar, y todavía estoy en la escuela secundaria. El dinero está escaso y mi familia necesita ayuda, así que estaba dispuesto a aceptar cualquier trabajo disponible. Me aceptaron en 2 lugares, pero decidí probar el primero que dijo que sí, que fue McDonald's. Todos allí eran agradables y tener un amigo que trabajaba allí lo hacía aún mejor. Tratar con los clientes era la única parte mala, algo que mi amigo y yo notamos. No estaba seguro de qué turno elegir o si siquiera quería mantener el trabajo, así que pedí un turno de prueba. El gerente estuvo de acuerdo y me dejó elegir mis horas. Terminé eligiendo el turno nocturno, pensando que sería fácil. Fue un error. Mi amiga me prestó su uniforme y me llevó al trabajo. Ese McDonald's se veía un poco sospechoso. Por sospechoso, quiero decir que estaba rodeado de personas que bebían demasiado y consumían drogas. Desde el principio me sentí mal por la noche que se avecinaba, pero mi amiga me aseguró que estaría bien. Me dejó en una parada de autobús a 5 minutos de McDonald's, prometiendo recogerme a medianoche. Eran las 10 p.m., así que mi turno duraría 2 horas. Le dije que me recogiera en el mismo lugar más tarde. Después de que su coche desapareció, comencé a caminar hacia McDonald's. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Al principio no le di mucha importancia. Tal vez alguien se dirigía a su coche, a McDonald's o a las tiendas. Pero luego sentí que alguien me estaba mirando. Dejé de caminar y los pasos también se detuvieron. Me di la vuelta para ver a un hombre de unos 40 años mirándome. Me dio una sonrisa inquietante y respiraba profundamente. Era más alto y parecía mucho más fuerte que yo. Estaba a unos metros de distancia mirándome. Evité su mirada y me dirigí rápidamente a mi trabajo en McDonald's. Cuando llegué solo éramos 3 trabajando. El gerente, un chico de mi escuela y yo. Para las 10:30 p.m.,
Ya había tratado con clientes borrachos y groseros. Algunos incluso intentaron coquetear conmigo, pero se fueron poco después. Entonces mi amigo de la escuela vino a ayudarme. Aunque no éramos cercanos antes, trabajar juntos nos hizo buenos amigos. Después de atender un pedido de un cliente borracho, mi amigo me apartó y me preguntó si reconocía al hombre afuera. Al principio me quedé perplejo, pensando que estaba bromeando, pero luego señaló hacia la ventana. Mi corazón se hundió. Era el hombre inquietante que me había seguido antes. No le conté a mi amigo eso, en cambio lo minimicé, riéndome como si no fuera nada. Él pareció dudar, pero lo dejó pasar y volvimos a nuestro trabajo. Para las 11 p.m., el lugar estaba vacío de clientes, pero el hombre seguía mirando hacia adentro. Intenté ignorarlo deseando que no entrara. Su mirada se sentía invasiva, haciéndome sentir incómodo. Había estado allí desde que comenzó mi turno, casi una hora. Estaba rogando en silencio que no entrara. Entonces, en medio de mis pensamientos ansiosos, el sonido de la puerta abriéndose hizo que mi corazón se detuviera. El hombre inquietante entró lentamente, sus ojos recorriéndome de arriba a abajo hasta que se paró justo frente al mostrador, respirando con dificultad con el olor a alcohol y cigarrillos en su aliento. Desprendía un hedor que casi me hizo vomitar. Las alarmas sonaban en mi cabeza, pero traté de mantener una actitud educada, aunque él seguía mirándome intensamente. Miré hacia mi amigo, ocupado en la cocina concentrado en no quemar la comida. Al volverme hacia el hombre, permaneció en silencio ante cualquier pregunta que le hacía, alargando el silencio durante unos 5 minutos. Luego finalmente habló. Una piel tan hermosa, tan joven, pelo negro corto, buena complexión, comentó. Antes de que pudiera reaccionar o pedir ayuda, de repente se movió hacia mí, intentando trepar por el mostrador donde estaba trabajando. Me miraba como si solo fuera un objeto, luchando por cruzar el mostrador mientras intentaba alcanzarme, y lograba pasar la mitad. Retrocedí en pánico y terminé resbalándome, cayendo al suelo. Me arrastré hacia atrás esperando que no pudiera pasar. Paralizada por el miedo, ni siquiera podía gritar. Mi amigo, al notar el caos, llamó a gritos a nuestro gerente y corrió a ayudarme. El gerente llegó a tiempo para asustar al hombre, quien luego huyó de la escena. Mi amigo me ayudó a levantarme y me llevó a la parte trasera para calmarme, siguiendo las instrucciones de nuestro gerente. Luego llamamos a la policía. Mi amigo parecía conmocionado y confundido, como si hubiera visto un fantasma. Nuestro gerente se quedó en el mostrador para esperar a la policía. Fue entonces cuando mi amigo explicó quién era el hombre. Era conocido por acosar al personal femenino, tomar fotos, pedir sus números, ofrecer alcohol y anotar sus apariencias. Había sido expulsado del lugar y la policía ya estaba familiarizada con su comportamiento inquietante. Después de dar mi declaración a la policía y la investigación que siguió, eran alrededor de la 1 a.m., cuando me permitieron irme. Mi amigo se quedó a mi lado, sosteniéndome la mano y asegurándome que todo estaría bien. He decidido que nunca volveré a ese lugar y definitivamente evitaré los turnos nocturnos de ahora en adelante. Planeo encontrar un trabajo en un restaurante de comida rápida diferente. Al hombre inquietante, quien espero que ahora esté en la cárcel, por favor, mantente alejado de mí. Hace unos 10 años comencé a trabajar en una mesa de ayuda en un equipo de soporte técnico. Este equipo técnico era pequeño, solo 8 de nosotros, mientras que el resto estaban en ventas, liderando el equipo o ayudando a los clientes de otras maneras. Éramos los únicos en la empresa que ayudábamos a los clientes todo el día y la noche. Yo era la única mujer en el equipo técnico, así que trabajé duro para demostrar que era tan buena como ellos. Después de aprender las cuerdas, tuve que elegir mi turno nocturno. Podía trabajar de 9 de la mañana a 5 de la tarde durante 5 días a la semana, o de 2 de la tarde a medianoche durante 4 días a la semana. Elegí la segunda opción, pensando que trabajar 10 horas al día valía la pena para tener 3 días libres cada semana en lugar de solo 2. Después de las 6 p.m., a menudo era la única persona en todo el edificio. Esto era un poco aterrador, pero las puertas se cerraban a las 6 p.m., así que me sentía lo suficientemente segura. Las cosas se volvían muy silenciosas a las 8 o 9 p.m., con casi ninguna llamada telefónica entrando.
Ayudábamos a las empresas con su internet y la mayoría de nuestros clientes terminaban el día para entonces. Algunas noches de 8 p.m. a medianoche podría recibir solo 2 o 3 llamadas, así que siempre llevaba cosas para mantenerme ocupada. A veces iba al sótano a buscar un refrigerio o una bebida de las máquinas. Esta parte siempre me hacía sentir incómoda. El sótano tenía ventanas que daban al bosque detrás del edificio, lo que siempre me hacía sentir rara, pero aún bajaba allí si realmente necesitaba algo. Podía enviar las llamadas de trabajo a mi teléfono móvil por si alguien necesitaba ayuda mientras no estaba en mi escritorio. Una noche, estaba súper cansada y luchando por mantenerme despierta. Fui al sótano a comprar una soda. Mientras caminaba junto a las ventanas, pensé que vi algo moverse rápidamente por el rabillo del ojo. Dado que la parte trasera estaba llena de árboles, era normal ver ciervos u otros animales, así que pensé que solo era eso. Pero mientras sacaba mi bebida, escuché un fuerte golpe, como si algo hubiera golpeado una de las ventanas con fuerza. Esto me asustó y corrí de regreso a mi escritorio en el piso de arriba. De vuelta en mi escritorio, me sentía realmente nerviosa, pero traté de calmarme. Pensé que tal vez un pájaro había golpeado la ventana o que solo era algún animal jugando, pero no podía dejar de mirar las ventanas que podía ver desde mi escritorio, sintiéndome incómoda. Solo podía ver la oscuridad profunda afuera. Después de calmarme un poco, escuché ruidos provenientes de donde estaba la entrada principal. Al girar la cabeza, vi una figura alta con las manos alrededor de los ojos tratando de mirar adentro. Me agaché rápidamente, pero no antes de que nuestros ojos se encontraran. Lo escuché tratando de abrir la puerta, tirando de las manijas, pero por suerte estaban cerradas con llave. Luego comenzó a golpear la puerta con fuerza. Decidí que era hora de pedir ayuda. Tomé mi teléfono y marqué el número de emergencias, explicando lo que estaba sucediendo. Justo en ese momento, un fuerte ruido resonó. Al mirar, vi que el hombre estaba tratando de romper el vidrio de la puerta con una gran piedra. Me agaché de nuevo y describí todo al operador, rogándoles que se apresuraran con la policía. Ellos seguían diciendo que la ayuda estaba en camino. En momentos como ese, los minutos se sienten como horas mientras esperas el rescate. El operador me pidió que revisara la puerta nuevamente para decirles si el hombre había roto el vidrio, para que la policía supiera dónde encontrarlo. Cautelosamente miré de nuevo y vi que una gran parte del vidrio estaba rota, pero no parecía que alguien pudiera trepar por allí. Pronto escuché sirenas y vi las luces de un coche de policía. Fue la sensación más reconfortante que pude imaginar. Cuando la policía llegó a la puerta, agradecí al operador y terminé la llamada. Desbloqueé la puerta y comencé a hablar con los oficiales. Lamentablemente, el hombre había desaparecido antes de que la policía llegara. Pensaron que podría haber huido al bosque cuando escuchó las sirenas. El propietario del negocio fue informado y detuvimos el trabajo por la noche. La gente tenía muchas conjeturas sobre quién era el hombre o por qué quería entrar, pero nunca lo supimos. Me quedé en esa empresa solo un mes más antes de mudarme a un trabajo diferente. Déjame contarte una historia que sucedió un caluroso verano de 2018. Estaba solo en mi casa porque mis padres se habían ido de viaje. Nuestro pueblo no es el más seguro, pero nuestra área es un poco mejor ya que está cerca de una gran universidad. He tenido algunos momentos aterradores antes, como ser seguido o escuchar sobre robos cercanos, pero por lo general las peores cosas suceden en el centro, no aquí. Era mi segunda noche solo y se estaba haciendo tarde, alrededor de las 11 de la noche. Había estado jugando videojuegos en línea con algunos amigos y decidí tomar un refrigerio de la cocina en el piso de abajo. Suena como algo de una película, lo sé, pero eso fue lo que pasó. Para llegar a mi cocina bajas las escaleras, das la vuelta completamente y caminas por un pasillo corto. La cocina y la sala de estar están allí. Hay una puerta desde el pasillo hacia la cocina y, frente a la mesa de la cocina, hay grandes puertas de vidrio que dan al patio trasero. Estas puertas están hechas mayormente de vidrio, como las que ves en algunas puertas principales. Este detalle es importante para más adelante. Así que estoy en la cocina haciendo helado y escucho lo que parece ser alguien riéndose. Al principio pensé que era mi teléfono porque estaba escuchando un podcast de historias de terror, pero cuando detuve el podcast, escuché la risa nuevamente. Era un sonido extraño.
Imagina una risa que es juguetona pero también espeluznante. Una especie de mezcla entre la risa de un niño y algo más siniestro. La escuché de nuevo, más fuerte esta vez. Empecé a mirar alrededor, preguntándome si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Fui al fregadero para mirar por la ventana al patio trasero, pero estaba completamente oscuro afuera. No vi nada al principio, pero justo cuando estaba a punto de darme la vuelta, apareció una cara en la ventana. Retrocedí sorprendido. La cara se acercó más y pude ver que era un hombre con una sonrisa enorme y exagerada. Rió de nuevo, esa misma risa espeluznante, y se dirigió a las puertas de vidrio, intentando abrirlas mientras reía y golpeaba el vidrio. Corrí escaleras arriba tan rápido como pude, agarrando un palo para defenderme y mi teléfono para pedir ayuda. Tan pronto como la operadora contestó, escuché el sonido de cristales rompiéndose desde abajo, seguido de esa risa aterradora llenando la casa. Estaba temblando y apenas podía hablar mientras le explicaba a la operadora lo que estaba sucediendo. Ella me dijo que me mantuviera tranquilo y que la policía llegaría pronto. Después de colgar, todo se quedó en silencio por un momento. Me quedé congelado, notando cómo el piso de madera crujía bajo mis pies. Entonces esa risa volvió. Al principio era suave, pero rápidamente se hizo más fuerte. Podía escuchar pasos en las escaleras, el sonido aumentando con cada paso que daba. Pronto los pasos estaban justo fuera de mi puerta. No hice ningún ruido, esperando mientras él intentaba abrir la puerta. El picaporte se sacudía y luego comenzó a golpear la puerta. Los golpes se volvieron feroces, la puerta temblando, pareciendo que se rompería en cualquier momento. Y luego, luces brillaron fuera de mi ventana. El hombre dejó de golpear y comenzó a reír, esa misma risa espeluznante. Siguió riendo incluso mientras la policía subía las escaleras, hasta que lo sacaron afuera. Creo que podía escuchar su risa incluso cuando lo pusieron en el coche de policía. Todo después de eso es un poco borroso. Mis padres volvieron temprano. Reparamos los daños y el hombre fue acusado de allanamiento. Ahora tengo casi 18 años y uso esta historia para asustar a mis amigos, pero honestamente, fue la experiencia más aterradora que he tenido cuando estaba solo. A veces puedo reírme de ello, otras veces todavía me asusta. Solo recuerden estar seguros. Trabajo en el turno de noche, comenzando a medianoche y terminando a las 8 de la mañana. Usualmente tomo el metro para IR y volver de mi trabajo cada noche y día. Me toma alrededor de media hora llegar al trabajo en autobús, pero la estación de metro está a solo una caminata de 5 minutos desde donde vivo. Una noche mi novio Tom estaba conmigo en mi casa antes de que tuviera que irme al trabajo. Estábamos charlando y perdimos la noción del tiempo, y de repente me di cuenta de que tenía que apresurarme a la estación de metro. Esa noche había nevado mucho, lo que hacía más lento preparar y limpiar el coche de Tom que si simplemente caminara hasta el metro. Me despedí rápidamente de él. Él se dirigió a su coche y yo comencé a caminar hacia la estación. La mayor parte de mi caminata es en una zona bien iluminada, pero hay una esquina que siempre está oscura por la noche, justo enfrente del metro. Vivo en una parte difícil de la ciudad, pero nunca me había pasado nada malo allí, así que caminar sola por la noche no me asustaba. Pero esa noche iba con prisa y no estaba realmente mirando a mi alrededor, solo enfocada en llegar al metro a tiempo. Cuando llegué a la esquina oscura cerca de la estación, de repente alguien me agarró del brazo. No había visto a nadie venir. El hombre, que parecía tener unos 40 años, trató de agarrar mi otro brazo también, pero logré darle un codazo en el estómago por instinto. Esto hizo que me soltara por un momento y usé esa oportunidad para correr tan rápido como pude. Llegué a la estación de metro, miré hacia atrás mientras cruzaba la puerta y vi que él todavía me seguía. Corrí hacia la otra salida y seguí corriendo hasta que llegué a casa. Afortunadamente, Tom todavía estaba en el estacionamiento esperando a que su coche se calentara. Salté a su coche y le conté todo. Llamamos a la policía de inmediato y les describí al hombre lo mejor que pude. Tom me llevó al trabajo esa noche, pero todavía uso el metro la mayoría de los días para trabajar. La policía nunca me contactó, así que supongo que no lo atraparon. Pero desde esa noche siempre llevo gas pimienta conmigo cuando camino hacia y desde el metro, y lo mantengo en mi mano todo el tiempo.
Hace mucho tiempo tenía un trabajo bailando en clubes. Después de aproximadamente un año sabía cómo hacer bien mi trabajo. Bailaba en varios clubes de la zona, trabajando tanto durante el día como por la noche para ganar tanto como pudiera. A veces, una persona que miraba se volvía demasiado apegada a una de las bailarinas. Esto era algo común para todas nosotras. Siempre había alguien listo para intervenir si un espectador causaba problemas, pero la mayoría de las veces no era necesario. Una noche, un hombre que parecía rudo entró. Me notó de inmediato, lo cual no era extraño, y me acerqué a él con la esperanza de ganar algo de dinero con su interés. Poco después, fuimos a una sala especial donde bailé solo para él. Compartió un poco sobre sí mismo y yo le conté una historia inventada sobre mi vida. Mencionó que conducía un camión y que solo estaba en la ciudad durante 3 noches cada mes. Hablé sobre los otros lugares donde bailaba y él parecía que podría volver a verme bailar de nuevo. De hecho, durante las 2 noches siguientes, apareció en el club donde estaba trabajando. De nuevo, íbamos a la sala privada. Empezó a hablar sobre cómo quería rescatarme de mi trabajo y que debería vivir con él. Sé que suena muy extraño y aterrador, y lo es, pero escuchar cosas así de los clientes no era completamente inusual. Después de su tercera visita, no lo vi durante muchas semanas. Se había ido por trabajo y rápidamente me olvidé de él. Pero unas semanas después de su primera aparición, volvió al club. Fingí estar contenta de verlo, pero por dentro empezaba a sentirme incómoda a su alrededor. Cada vez que regresaba, me tocaba más que antes, y seguía insistiendo en que debería mudarme con él. Finalmente, le dije que no me interesaban los hombres y que tenía una novia. Ambas cosas eran ciertas, pero a él no le importó y siguió siguiéndome a cada club cuando estaba en la ciudad. Después de unos meses, no pude soportarlo más. Una noche, él entró y comenzó a actuar como de costumbre. Cuando volví a decirle que no quería vivir con él, se enojó mucho y me asustó. Traté de que lo prohibieran en los clubes, pero no fue fácil. Cambié mis horarios de trabajo para evitarlo, pero de todos modos me encontraba. Una noche mientras terminaba en el escenario lo vi entrar. Me apresuré a salir del escenario antes de que pudiera acercarse a mí, pero me vio. Estaba demasiado emocionado y comenzó a decir que debía irme con él. Me negué. Le dije que tenía que cambiarme y traté de alejarme, pero me levantó y me llevó hacia la salida. Grité por ayuda, tratando de llamar la atención de alguien. Justo antes de llegar a la puerta, el guardia de seguridad entró, vio lo que estaba pasando y me salvó del hombre. El guardia lo echó y le advirtió que nunca volviera, amenazando con llamar a la policía. El hombre afirmó que solo estaba bromeando y que no planeaba secuestrarme. Me escondí detrás del escenario durante más de 1 hora hasta que el guardia me acompañó a mi coche. Dejé de trabajar por unos meses porque tenía miedo de que él regresara. Les dije a todos los clubes que dijeran que había renunciado si él me buscaba. Afortunadamente nunca volvió a aparecer. Continué bailando durante algunos años más antes de encontrar un trabajo diferente. He estado trabajando en el turno de noche en un hotel durante unos 5 años. Siendo mujer ha habido momentos en los que me he sentido insegura, pero nada se compara con lo que sucedió recientemente. La mayoría de las noches en el trabajo son tranquilas, lo cual me gusta, pero una noche fue diferente y lejos de ser aburrida. Estaba en la recepción cuando un hombre se me acercó. Solo me miró por un momento, así que le pregunté si necesitaba algo. Empezó a decir algo en voz baja, y todo lo que entendí fue café. Le señalé el área de desayuno detrás de él, y le mencioné que allí había café. Quería saber si teníamos café que pudiera llevarse a su habitación. Le dije que podía llevarse una taza de café a su habitación o que podía darle algunos paquetes de café instantáneo. Eligió los paquetes, así que se los conseguí. Después de dárselos, se quedó mirándome en silencio durante un rato antes de irse. Pensé que era extraño, pero supuse que tal vez solo estaba borracho. Volví a ver la televisión hasta que vi algo por el rabillo del ojo. Era el mismo hombre, pero esta vez estaba fuera del vestíbulo, fumando y observándome. Me hizo sentir incómoda, pero no sabía qué hacer. Después de terminar su cigarrillo, se fue. Me sentí un poco mejor esperando que el resto de mi turno fuera tranquilo, pero pronto volvió. Siguió caminando por el vestíbulo, saliendo y luego volviendo a entrar. Después de 4 o 5 veces, se detuvo en el vestíbulo y solo me miró.
Le pregunté nuevamente si necesitaba ayuda, pero solo siguió mirándome sin decir una palabra. Me sentí realmente incómoda y pensé en llamar a la policía, pero no estaba segura de qué decir. El hombre realmente no había hecho nada malo, solo estaba siendo muy inquietante. Siguió mirándome, así que traté de concentrarme en la televisión, haciendo todo lo posible por ignorarlo. Luego una señora, probablemente de unos 60 años, entró en el vestíbulo. Me sentí tan aliviada de tener a otra persona cerca. Me hizo sentir más segura al no estar sola con el hombre extraño. Antes de que pudiera ofrecerle ayuda, ella comenzó a regañar al hombre extraño. Dijo que él la había despertado y que no podía dormir ahora, así que tenían que irse. Resultó que era la madre del hombre. Él no quería irse, insistiendo en que ella solo volviera a la cama. Me quedé allí sintiéndome incómoda mientras discutían. Finalmente él fue a empacar. La señora se disculpó conmigo y me explicó que su hijo tenía esquizofrenia y que estaba tratando de ayudarlo, pero que era difícil porque él era todo lo que ella tenía. No siempre aceptaba ayuda, como tomar su medicina. Ella notó que él se estaba enojando y decidió que era hora de irse. Hablamos un poco más hasta que su hijo regresó, enojado por alguna razón. Empezó a gritar insultos y tonterías hacia mí. Su madre logró calmarlo y hacerle entender lo que estaba haciendo. Se disculpó por su comportamiento, pero le dije que estaba bien. Aunque el hombre me asustaba, sentía lástima por su madre. Se fueron después de eso. He visto muchas cosas extrañas trabajando en este hotel, pero esa fue la primera vez que sentí que realmente podría estar en peligro. He sido guardia de seguridad durante muchos años, trabajando principalmente en turnos de noche. Estoy en mis 30 y este trabajo ha sido una gran parte de mi vida. A lo largo de los años he visto muchas cosas extrañas, pero nada se compara con lo que sucedió una noche no hace mucho tiempo. Trabajo en un gran complejo de apartamentos que parece un poco un lugar de vacaciones. Tiene 150 casas. A pesar de que hay tantas personas viviendo aquí, solo hay un guardia de seguridad trabajando durante la noche, ese soy yo. Sin embargo, tenemos muchas medidas de seguridad. A las 11 de la noche todas las puertas están bien cerradas. Las personas que viven aquí pueden salir si quieren, pero tienen que usar un teléfono especial para volver a entrar llamándome. Tenemos cámaras por todas partes también. Parte de mi trabajo es vigilar estas cámaras y recorrer el lugar para asegurarme de que todo esté bien. Si pasa algo raro, lo anoto, pero la mayoría de las noches son bastante tranquilas. Tengo una linterna, un spray de pimienta y mi teléfono para llamar por ayuda si las cosas se ponen realmente mal. Nos dicen que no peleemos con nadie, solo que observemos y llamemos por ayuda si es necesario. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, estaba a punto de tomar mi descanso para almorzar cuando sonó el teléfono. Era uno de esos teléfonos especiales para personas que querían volver a entrar. Contesté y pregunté cómo podía ayudar. No hubo respuesta, solo el sonido de alguien respirando. Pregunté de nuevo, ¿cómo puedo ayudarlo? Esta vez la respiración se hizo más fuerte y luego, de repente, rieron de una manera loca. Fui a revisar la cámara para ver quién era, pero no pude verlo. Estaban justo fuera del alcance de la cámara. Luego la voz en el teléfono me heló los huesos. «Vas a morir esta noche», dijo, y luego colgó. Momentos después el teléfono volvió a sonar, esta vez desde otro de nuestros teléfonos. Ni siquiera había dicho una palabra cuando el mismo hombre dijo que me iba a matar. Traté de asustarlo diciendo que había llamado a la policía y que estaban en camino. Él se rió y dijo que no llegarían a tiempo, y luego colgó de nuevo. La verdad es que no había llamado a la policía todavía. Estaba en mi oficina cerrada con llave, sintiéndome un poco seguro, así que seguí vigilando las cámaras. Este tipo seguía apareciendo y desapareciendo de la vista. Después de que desapareció por unos 10 minutos, pensé que tal vez estaba drogado o algo así, y volví a mi almuerzo. Entonces, un fuerte golpe contra la ventana me sobresaltó. Provenía de la habitación de al lado. Agarré mi linterna y fui a revisar. Cuando iluminé el exterior, vi a un hombre desaliñado sonriendo de manera espeluznante. Luego sacó un cuchillo grande de su bolsa y lo deslizó por su garganta en un gesto amenazante, todo el tiempo manteniendo esa sonrisa inquietante. De repente, golpeó su cabeza contra la ventana tratando de romperla. Corrí de vuelta,
Cerré la puerta entre nosotros y finalmente llamé a la policía. Los golpes continuaron por un tiempo y luego se detuvieron. En la cámara de seguridad lo vi de nuevo, esta vez con sangre en toda la cara por golpearse contra la ventana. A la policía le tomó más de 10 minutos llegar debido a lo lejos que estamos. Buscaron por todas partes, pero no encontraron ningún rastro de él. Les mostré el video y les di una foto impresa de su rostro de la mejor toma que tenía. El oficial prometió vigilar el lugar durante la noche. Después de que se fueron, hice una ronda por la propiedad yo mismo, sin señales del hombre. Nunca volvió, y hasta donde yo sé, la policía nunca lo encontró. Conseguí un trabajo en una tienda de ropa en un gran centro comercial no hace mucho tiempo. Me hicieron asistente del jefe después de aprender lo que necesitaba para mi nuevo trabajo. Tuve que cerrar la tienda por mí misma por primera vez. No teníamos suficiente personal trabajando en ese entonces, así que éramos solo yo y otro trabajador. Fui al frente de la tienda para guardar algunas cosas y vi a un tipo sentado afuera en su teléfono. No parecía extraño, así que simplemente le sonreí y seguí con mi trabajo. Más tarde le pedí al trabajador que estaba conmigo que ayudara a poner un gran cartel para una venta que íbamos a tener. Aproximadamente una hora después, fui al frente de nuevo y vi al mismo tipo en un banco, todavía en su teléfono. Me miró y comenzó a hablar en voz baja, pero aún podía oírlo. Dijo, «Podría llevarme a 2, pero al menos a una. Aquí viene una ahora». Pensé que estaba hablando de robar, porque últimamente la gente ha estado tomando cosas y huyendo. Así que decidí quedarme cerca del frente y doblar ropa para vigilarlo. Entonces intentó llamar mi atención diciendo, «Disculpa, ¿puedes venir aquí? Quiero mostrarte algo». Le dije que no podía porque estaba a cargo y no podía dejar la tienda. Me lo pidió de nuevo y cuando le dije que no, dijo que solo quería mostrarme lo bien que se veía el cartel que habíamos puesto. Estaba segura de que algo no estaba bien en ese momento. Me retiré hacia dentro de la tienda, poniendo un poco de espacio entre mí y el hombre. Se levantó del banco y me siguió adentro, fingiendo mirar la ropa mientras seguía tratando de hablar conmigo. Busqué a mi compañera de trabajo, pero no se veía por ninguna parte, probablemente en la parte trasera. Justo en ese momento la jefa de la tienda entró para poner el horario de trabajo de la próxima semana. Ella es mucho mayor y más grande que yo, un poco intimidante, lo cual es bueno en situaciones como esta. Cuando el hombre la vio y se dio cuenta de que ella también trabajaba allí, salió de la tienda rápidamente. No perdí tiempo en contarle lo que acababa de pasar. Ella parecía preocupada y dijo que tenía que irse, pero que le diría a los guardias de seguridad que estuvieran atentos. No mucho después, vi a un guardia de seguridad pasar, así que lo detuve para explicarle lo que había sucedido. Me dijo que no era la primera vez que escuchaban sobre alguien tratando de sacar a los trabajadores o compradores de sus tiendas. El guardia prometió vigilarnos y me dijo que los llamara si algo más extraño ocurría. En ese momento, vi al hombre de nuevo y se lo señalé al guardia. El guardia fue a hablar con él y después de un rato, regresó para decirme que advirtió al hombre que dejara en paz a los trabajadores y compradores, pero que no podía hacer mucho más sin una razón adecuada para llamar a la policía. Desde entonces, nunca he vuelto a ver a ese hombre, y afortunadamente, no ha habido casos de chicas desaparecidas en el centro comercial. Soy una mujer joven de unos 20 años que trabaja en una biblioteca dentro de un gran campus universitario cerca de mi casa. Usualmente soy una persona a la que le encanta charlar y conocer gente nueva. Una tarde, mientras estaba en el trabajo, comencé a sentir un dolor en la cabeza. Un amigo del trabajo, llamémosle Mark, se acercó para ver cómo estaba. Conozco bien a Mark, así que no oculté el hecho de que me dolía mucho la cabeza y que no tenía ganas de conversar. Mark entendió y volvió a sus tareas. Había un tipo parado detrás de Mark esperando para hablar conmigo. Cuando lo noté, le pregunté si podía ayudarlo en algo, pero solo me miró con una sonrisa extraña durante un poco demasiado tiempo. Luego mencionó que me había escuchado decir que tenía dolor de cabeza, y me ofreció comprarme una bebida en la cafetería. Le dije que no, gracias. Se sentía raro aceptar bebidas de alguien que no conocía. Como era casi la hora de cerrar, alrededor de las 9 p.m., se ofreció a acompañarme a mi coche sabiendo que la biblioteca pronto cerraría.
Rechacé su oferta de nuevo, pero siguió rondando mi escritorio, haciéndome sentir incómoda. Decidí darle la espalda y me ocupé en ordenar y otras pequeñas tareas, tratando de ignorar el incómodo silencio. Cuando volví a mirar, me sorprendió ver que había girado la pantalla de mi computadora hacia él y estaba navegando por mi perfil de Facebook. Le pregunté qué creía que estaba haciendo y mencionó casualmente mi nombre completo, diciendo que estaba complacido de conocerme. Esto me asustó y enfureció, porque ahora sabía mi nombre completo y también porque había invadido mi privacidad. Levanté la voz exigiendo saber por qué creía que estaba bien revisar mis cosas de esa manera. Trató de justificarse diciendo que era una computadora pública, por lo que era toda información pública. La situación estaba empeorando. Mark escuchó mi voz alta y rápidamente se acercó para ver si estaba bien. Le expliqué todo lo que había pasado. Mark enfrentó al hombre extraño diciéndole firmemente que olvidara mi nombre, mi cara y todo lo que había aprendido sobre mí. El hombre trató de decir que solo estaba tratando de ser amigable y que no quería asustarme. Después de eso, el hombre se alejó y Mark se quedó cerca de mí hasta que ambos terminamos nuestro trabajo por la noche. Al día siguiente no perdí tiempo y le conté a mi jefe sobre la experiencia aterradora. El equipo de seguridad fue informado y revisaron las cámaras de video para recordar la cara del hombre. Me dijeron que si alguna vez volvía y me molestaba de nuevo, se le prohibiría la entrada. Afortunadamente, ya sea en línea o en la vida real, ese hombre nunca me contactó de nuevo, pero el miedo de esa noche se quedó conmigo. Comencé a ser muy cuidadosa con la configuración de privacidad en línea, y siempre me aseguré de ser consciente de mi entorno, especialmente al salir tarde del trabajo. La idea de que alguien pudiera encontrar tan fácilmente información personal sobre mí era escalofriante. Cada vez que un cliente se quedaba un poco demasiado tiempo, o alguien miraba la pantalla de mi computadora, recordaba esa noche. Era un recordatorio de lo rápido que un día ordinario en el trabajo podría convertirse en una escena de una historia de terror. Esta experiencia me hizo darme cuenta de la importancia de ser cautelosa y proteger mi información personal. La biblioteca, un lugar que amaba y en el que me sentía segura, ahora tenía una sombra sobre ella, un recordatorio de que no todos los que entran tienen buenas intenciones. Mi nombre es Esteban, y trabajo como guardia de seguridad en una fábrica situada en una ciudad mediana de Estados Unidos. No puedo dar detalles específicos sobre la fábrica ni la ciudad, pero puedo asegurarles que es un lugar bastante típico, donde la gente trabaja duro para ganarse la vida y donde ocurren cosas que, la mayoría del tiempo, nunca llegan a oídos del público. La fábrica produce una variedad de productos que se distribuyen por todo el país, y su tamaño y operaciones requieren una vigilancia constante, especialmente durante las horas nocturnas cuando la actividad en el lugar disminuye considerablemente. Mi trabajo es agotador. Paso largas horas de la noche recorriendo los pasillos y asegurándome de que todo esté en orden. Generalmente es un trabajo rutinario y solitario. Me ocupo de monitorear las cámaras de seguridad, hacer rondas de vigilancia y asegurarme de que nadie entre sin permiso. Pero una noche, todo cambió. Lo que comenzó como una típica noche de trabajo se transformó en una experiencia aterradora que nunca podré olvidar. Era una noche de viernes y el turno nocturno acababa de comenzar. El aire era frío y la fábrica estaba en silencio, salvo por los sonidos habituales de las máquinas en reposo y el zumbido de las luces fluorescentes. Estaba recorriendo el perímetro de la fábrica, como de costumbre, asegurándome de que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Había hecho esta rutina cientos de veces antes, pero esa noche, algo se sentía diferente. La fábrica, generalmente tranquila y predecible, parecía tener una atmósfera pesada, casi opresiva. Cerca de la medianoche, mientras pasaba por el depósito, escuché un ruido extraño. Al principio pensé que podría ser un animal o incluso el sonido de las tuberías, pero entonces oí algo que me hizo detenerme en seco. Eran voces y no sonaban amistosas. Agucé el oído y me acerqué a una de las ventanas del depósito. La fábrica estaba equipada con grandes ventanales que permitían ver hacia adentro, y me aseguré de mantenerme en las sombras para no ser visto. Desde mi posición podía ver parcialmente el interior del depósito, iluminado solo por unas pocas luces de emergencia. Lo que vi me heló la sangre.
3 hombres habían entrado en la fábrica y se dirigían al depósito. No estaban solos, llevaban a una mujer con ellos. La arrastraban y golpeaban mientras avanzaban. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y sentí una ola de pánico. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué estaban aquí? Lo primero que pensé fue en llamar a la policía, pero sabía que tenía que mantenerme oculto para no alertarlos. Mi mente corría a 1000 por hora, intentando pensar en el mejor curso de acción. Me alejé lentamente de la ventana y saqué mi teléfono. Marqué el número de emergencia con manos temblorosas y susurré al operador lo que estaba ocurriendo. Traté de mantener la calma mientras describía la situación, pero no podía evitar sentir una creciente sensación de desesperación. El operador me aseguró que enviaría una patrulla de inmediato, y me pidió que me mantuviera en línea. Mientras hablaba con el operador, no podía dejar de mirar hacia la ventana, esperando no ser descubierto. Desde mi escondite observé cómo los hombres llevaban a la mujer al fondo del depósito. La golpeaban y le gritaban cosas que no podía escuchar claramente, pero era evidente que estaban tratando de intimidarla. Intenté moverme sigilosamente para tener una mejor vista sin ser detectado. Fue entonces cuando vi algo que me dejó completamente atónito. Uno de los hombres, el que parecía estar al mando, se giró hacia la luz y su rostro quedó brevemente iluminado. Lo reconocí al instante. Era un empleado de la fábrica. No podía creer lo que veía. Este hombre, a quien había visto innumerables veces durante el día, estaba ahora involucrado en algo horrendo y violento. Mi mente trataba de procesar lo que esto significaba. ¿Qué estaba haciendo él aquí? ¿Por qué estaba con estos hombres? La realidad de la situación me golpeó con fuerza. No solo era un testigo de un acto de violencia, sino que conocía a uno de los perpetradores. Mis manos seguían temblando mientras intentaba decidir qué hacer a continuación. El tiempo parecía pasar lentamente mientras esperaba la llegada de la policía. Finalmente, escuché las sirenas a lo lejos. Los hombres también las escucharon y comenzaron a ponerse nerviosos. Empezaron a hablar rápidamente entre ellos y a buscar una forma de escapar. Sabía que debía hacer algo para detenerlos, pero no tenía armas ni entrenamiento para enfrentarme a ellos directamente. Me agaché más, tratando de pasar desapercibido mientras los observaba con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La policía llegó en pocos minutos, aunque para mí parecieron horas. Los hombres intentaron escapar, pero los oficiales lograron rodear el edificio rápidamente. Hubo un breve enfrentamiento y por un momento temí lo peor. Sin embargo, los hombres decidieron huir a través de una de las salidas traseras, dejando a la mujer detrás. La policía los persiguió, pero lograron escapar en la oscuridad de la noche. Podía escuchar los gritos y el caos mientras los oficiales intentaban acorralarlos. La mujer, aunque golpeada y asustada, estaba viva. Los oficiales la llevaron a un lugar seguro y comenzaron a tomar su declaración. Yo también fui interrogado y les conté todo lo que había visto, incluyendo el hecho de que uno de los hombres era un empleado de la fábrica. Los oficiales tomaron nota de mi testimonio y prometieron investigar más a fondo. La mujer, entre sollozos, describió lo que le habían hecho y cómo la habían llevado a la fuerza a la fábrica. Esa noche no pude dormir. Mi mente estaba llena de imágenes y sonidos de lo que había presenciado. La fábrica, un lugar donde había pasado tantas noches tranquilas, ahora se había convertido en un escenario de terror. No podía dejar de pensar en el empleado que había reconocido. ¿Por qué estaba involucrado en algo así? ¿Qué motivos tenía? Las preguntas giraban en mi mente, y cada intento de encontrar una respuesta solo me llevaba a más incertidumbre. Los días siguientes fueron difíciles. La policía continuó con su investigación, pero no lograron encontrar a los hombres. El empleado que reconocí nunca volvió a aparecer por la fábrica. Nadie sabía dónde estaba y su desaparición solo añadía más preguntas a este misterio. Nunca se supo quiénes eran esos hombres, pero el empleado y yo sabemos realmente que él estuvo allí esa noche. La fábrica intentó seguir con sus operaciones normales, pero la atmósfera había cambiado. Todos parecían más tensos y alerta. A veces, cuando estoy solo en la fábrica, pienso en lo que ocurrió. La imagen de esos hombres golpeando a la mujer sigue grabada en mi mente. Me pregunto si algún día se hará justicia y si podré olvidar lo que vi. Pero una cosa es segura. Esa noche cambió mi vida para siempre. Ahora, cada vez que escucho un ruido extraño o veo una sombra en la fábrica, no puedo evitar sentir un escalofrío de miedo. La seguridad que antes era una rutina monótona,
Ahora está llena de incertidumbre y temor. El impacto de esa noche fue profundo. Empecé a cuestionar la seguridad del lugar y mis propias capacidades para protegerlo. Mis compañeros de trabajo notaron mi cambio de actitud, pero pocos sabían la verdadera razón. Solo unos pocos cercanos a mí sabían lo que realmente había sucedido. Y juntos compartíamos la carga de ese conocimiento. Las patrullas nocturnas se volvieron más tensas, y cada sonido parecía ser una señal de peligro inminente. La fábrica implementó nuevas medidas de seguridad tras el incidente. Se instalaron más cámaras y se reforzaron las patrullas. La dirección también ofreció sesiones de asesoramiento para los empleados que se sentían afectados por el incidente. Aunque agradecí el gesto, sabía que ningún consejo podría borrar las imágenes de mi mente. Cada vez que pasaba por el depósito, recordaba la brutalidad de esa noche y la impotencia que sentí. Mis interacciones con los demás empleados también cambiaron. Me encontraba observando a todos con más atención, buscando signos de comportamientos inusuales. La confianza, una vez otorgada libremente, ahora se daba con cautela. Cada nuevo empleado era un posible sospechoso en mi mente, y me resultaba difícil volver a la normalidad. La paranoia se había instalado, y cada turno nocturno era una lucha constante por mantener la calma. Eventualmente las cosas comenzaron a mejorar. La fábrica seguía funcionando y las operaciones diarias ayudaban a distraerme de mis pensamientos oscuros. Sin embargo, la noche siempre traía de vuelta los recuerdos, y la tranquilidad del lugar se sentía como una amenaza constante. Comencé a buscar apoyo en mis colegas y en la comunidad, compartiendo mis experiencias y escuchando las de otros que habían enfrentado situaciones similares. La policía, aunque nunca encontró a los hombres, mantuvo una presencia constante en la fábrica durante varios meses. Su apoyo fue un recordatorio de que no estaba solo en esto, y aunque la justicia no se había hecho completamente, había un sentido de seguridad en saber que estaban allí para ayudar. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Lentamente comencé a encontrar un nuevo equilibrio. Hoy sigo trabajando en la fábrica, pero con una perspectiva diferente. Cada noche es una oportunidad para proteger y asegurar el lugar, no solo contra amenazas externas, sino también contra los fantasmas del pasado. La experiencia me ha enseñado la importancia de la vigilancia y la preparación, y he tomado medidas para mejorar mis propias habilidades y conocimientos en seguridad. La fábrica nunca volvió a ser la misma para mí. Cada esquina y pasillo tiene una memoria asociada, y cada turno es un recordatorio de lo que puede suceder en un instante. Sin embargo, también es un lugar de resiliencia y fortaleza, donde los trabajadores continúan viniendo cada día, enfrentando sus propios miedos y desafíos. Juntos, hemos creado una comunidad de apoyo y comprensión, aprendiendo a vivir con el pasado mientras miramos hacia el futuro. Esa noche me cambió para siempre, y aunque nunca sabré quiénes eran esos hombres o por qué hicieron lo que hicieron, siempre recordaré la lección aprendida. La vigilancia y la preparación son nuestras mejores herramientas contra el miedo y la incertidumbre. Y aunque el pasado siempre estará presente en algún lugar de mi mente, he encontrado la fuerza para seguir adelante, sabiendo que estoy mejor preparado para lo que venga. Mi nombre es irrelevante para esta historia, y prefiero mantenerlo en el anonimato por razones de seguridad. Trabajo en un local que vende artículos de todo tipo, desde herramientas de jardinería hasta utensilios de cocina, pasando por equipos de camping y supervivencia. Mi labor principal es encargarme de la logística, empaquetado y despacho de los productos. Aunque el trabajo puede parecer mundano y repetitivo, hay días que rompen esa monotonía de formas que uno desearía no experimentar. El local está situado en una bulliciosa ciudad de California, rodeado de tiendas y restaurantes. Cada mañana llego temprano para revisar los pedidos del día y organizar los envíos. En general, las órdenes son bastante estándar. Gente comprando herramientas para sus jardines, equipos de camping para sus excursiones y utensilios de cocina para sus hogares. Pero una mañana, mientras revisaba los pedidos, algo llamó mi atención de inmediato. Era un pedido grande, y no solo por la cantidad de artículos solicitados, sino por la naturaleza de los mismos. La lista incluía varios tipos de cuchillos, cuchillos de caza, cuchillos tácticos e incluso un machete. Además,
Había sogas, cinta adhesiva industrial, bridas y un kit de primeros auxilios. Al principio pensé que podría ser alguien preparándose para una expedición de supervivencia o una aventura en la naturaleza, aunque la combinación de artículos me parecía un tanto extraña. A medida que avanzaba el día, no podía quitarme de la cabeza ese pedido. Tenía algo que no cuadraba, algo que me inquietaba profundamente. Decidí empaquetar esos artículos personalmente, queriendo asegurarme de que todo estaba en orden y que no había ningún error. Mientras buscaba cada ítem en el almacén, la sensación de malestar crecía. Los cuchillos eran afilados y de aspecto intimidante, y las sogas y cintas, aunque comunes, se combinaban en un conjunto perturbador. Cuando tuve todos los artículos frente a mí, comencé a empaquetarlos cuidadosamente. Primero, los cuchillos. Los coloqué en cajas individuales y me aseguré de que estuvieran bien protegidos para evitar cualquier accidente. Luego, las sogas y las cintas. Mientras las manipulaba, mi mente no podía dejar de imaginar escenarios oscuros y siniestros. Intentaba racionalizar mis pensamientos, diciéndome que eran solo herramientas, que alguien con una necesidad legítima las había solicitado. El siguiente paso fue imprimir la etiqueta de envío. La dirección era en las afueras de la ciudad, en un área que no conocía bien. Había algo en la dirección que me resultaba extraño, pero no podía identificar qué era. Quizás era solo mi mente jugando trucos, influenciada por la naturaleza inquietante del pedido. Finalmente coloqué todo en una caja grande y la sellé con cinta adhesiva. Miré el paquete por un momento antes de llevarlo al área de despachos. Esa sensación de inquietud no se iba, pero mi trabajo era asegurarme de que el pedido llegara a su destino. Dejé el paquete listo para ser recogido por el repartidor y traté de seguir con mi día, aunque la sombra de ese pedido parecía seguirme a cada paso. La semana siguiente transcurrió con normalidad, pero la memoria de ese pedido nunca se desvaneció del todo. Unos días después, mientras trabajaba en el almacén, recibí una llamada. Era del servicio de reparto. Me informaron que el paquete había sido entregado sin problemas, pero que el repartidor había notado algo inusual. Según él, la casa parecía abandonada, con ventanas rotas y el jardín descuidado. No había nadie para recibir el paquete, así que lo dejó en la entrada principal, según las instrucciones del cliente. Esa información solo aumentó mi inquietud. Decidí investigar un poco más sobre la dirección de envío. Utilicé internet para buscar el lugar, y efectivamente la casa aparecía en algunas imágenes como una propiedad antigua y deteriorada. Los vecinos en los comentarios decían que nadie había vivido allí durante años, lo que hacía todo aún más extraño. ¿Por qué alguien enviaría un pedido tan peculiar a una casa abandonada? No pude dejar de pensar en las posibilidades. ¿Y si alguien estaba usando esa casa como fachada para algo siniestro? ¿Podría ser un lugar donde se estuvieran llevando a cabo actividades ilegales? Mis pensamientos se volvían cada vez más oscuros, y decidí que no podía ignorarlo. Reporté mis inquietudes a mi jefe, quien a su vez decidió contactar a las autoridades locales para que investigaran más a fondo. Pasaron algunos días sin ninguna noticia, y empecé a pensar que tal vez había exagerado la situación. Quizás alguien simplemente había cometido un error al dar la dirección, o tal vez todo era una coincidencia sin importancia. Pero entonces, una tarde, mientras estaba en el almacén, un par de detectives entraron al local. Preguntaron por mí y por mi jefe, y nos llevaron a la oficina para hablar en privado. Los detectives nos informaron que habían visitado la casa en cuestión. Dentro encontraron señales de que alguien había estado viviendo allí recientemente, aunque la mayoría de las habitaciones estaban vacías. Lo más inquietante fue que encontraron una habitación en el sótano que había sido equipada con varios de los artículos que habíamos enviado. Los cuchillos, las sogas, la cinta adhesiva. Todo dispuesto de una manera que sugería preparación para algo más que una simple actividad de supervivencia. Las autoridades estaban investigando más a fondo, pero nos dijeron que era probable que la casa estuviera siendo utilizada para actividades delictivas. No podían darnos muchos más detalles, pero nos aseguraron que habían tomado medidas para vigilar la propiedad y tratar de atrapar a los responsables. Nos pidieron que estuviéramos atentos a cualquier otro pedido sospechoso y que los contactáramos de inmediato si recibíamos algo similar. Desde ese día, cada vez que reviso los pedidos, no puedo evitar sentir una sensación de ansiedad. Me he vuelto más cauteloso,
prestando mucha más atención a los detalles de cada solicitud. A veces, por las noches, me encuentro pensando en esa casa y en lo que realmente estaba sucediendo allí. Me pregunto quién hizo ese pedido y con qué propósito. ¿Qué intenciones tenían con esos artículos? Y lo más importante, ¿por qué eligieron esa casa abandonada como destino? A medida que pasaban las semanas, las noticias sobre la investigación de la casa se desvanecieron. Las autoridades no nos dieron más información, y lentamente la vida volvió a la normalidad en el trabajo. Pero para mí, esa experiencia dejó una marca indeleble. Ya no podía ver mi trabajo de la misma manera, y cada vez que empaquetaba un pedido, no podía evitar preguntarme sobre el destinatario y sus intenciones. Un día, mientras estaba organizando el almacén, encontré una nota pegada a la pared, probablemente dejada allí por algún compañero de trabajo. Decía, «Confía en tus instintos». Esa frase resonó profundamente en mí. Me di cuenta de que había hecho lo correcto al seguir mis instintos y reportar el pedido sospechoso. Aunque nunca supimos qué sucedió exactamente en esa casa, estaba claro que había algo siniestro en juego, y me sentí aliviado de haber tomado medidas. Sin embargo, a pesar de esa validación, la inquietud nunca desapareció por completo. A veces cuando estoy solo en el almacén, mi mente vuelve a esa casa y a los cuchillos, las sogas y la cinta adhesiva. La imagen de esa casa abandonada, con sus ventanas rotas y jardín descuidado, se ha grabado en mi memoria. Me recuerda que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados y que siempre debemos estar vigilantes. Finalmente, un día, decidí que necesitaba un cambio. Solicité una transferencia a otra sucursal en una ciudad diferente, esperando que la distancia me ayudara a dejar atrás los recuerdos inquietantes. Mi jefe entendió mis razones y aprobó la solicitud. Al despedirme de mis compañeros, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y tristeza. Había pasado mucho tiempo en ese local, y aunque tenía buenos recuerdos, la sombra de esa experiencia siempre estaría presente. Hoy trabajo en una nueva ciudad, en un entorno diferente, pero la lección que aprendí esa noche permanece conmigo. Siempre prestaré atención a mis instintos, y nunca ignoraré una sensación de inquietud. Aunque nunca supimos qué sucedió en esa casa, ni quiénes eran las personas detrás del pedido, sé que hice lo correcto al seguir mi intuición. La vida continúa, y yo sigo adelante, pero con una mayor comprensión de los peligros que pueden acechar en las sombras.